Bueno, ahora le damos la bienvenida a nuestro orador principal, el doctor Manuel Pastor, profesor distinguido de Sociología y Estudios Estadounidenses y Etnia en la Universidad del Sur de California, USC, donde dirige el Instituto de Investigación de Equidad de la USC. El doctor Pastor responderá preguntas después de su charla, así es que escriba sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Aquí hay un video que presenta al doctor Pastor, preparado por el Consulado General de México en San José. Veamos. Hola, ¿cómo estamos? Hablo Manuel Pastor aquí de Los Ángeles, aunque he pasado un video antes. Él es Manuel Pastor. Fue profesor de estudios latinoamericanos y latinos de la USC Santa Cruz de 1999 al 2007. Actualmente es profesor distinguido de Sociología y Estudios de Etnicidad Estadounidenses en la Universidad del Sur de California. Actualmente dirige el programa de Equidad Ambiental y Regional en USC. También el Centro para Estudios de Integración de los Inmigrantes de esta misma universidad. Pastor tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Massachusetts. Amherst es el titular inaugural de la Cátedra Tulpanyan en Sociedad Civil y Cambio Social en USC. Ha recibido becas de las fundaciones Danforth, Guggenheim y Kellogg y fondos de las fundaciones Irvine, Rockefeller, Ford National Science Foundation, Hewlett Foundation, entre otras. Ha contribuido con artículos de opinión, los cuales han sido publicados en los periódicos como Los Angeles Times, San Jose Mercury News, San Francisco Chronicle, Sacramento Bee, Huffington Post, entre muchos. En enero del 2002 recibió el premio al Emprendedor Cívico del Año del Centro de Liderazgo Regional de California y se desempeñó como miembro público del Consejo de Crecimiento Estratégico en California. Pastor recibió el premio Wally Marsh Changemaker Award, otorgado por Liberty Hill Foundation, por sus investigaciones sobre justicia social en 2012. En 2017 recibió el premio Champion for Equity Award del Advancement Project por su trabajo con organizaciones comunitarias que luchan por el cambio social. Por esto y por más, Manuel Pastor es un latino role model. Bienvenido, profesor Pastor. Bueno, gracias por la película. Ya parece como una estrella de Hollywood ahora presentando. So I'm going to talk today. Very excited to be with you. Voy a hablar en inglés, aunque empecé con el español porque preparé los comentarios aquí en inglés y ahora que todos que están escuchando pueden entender lo que estoy diciendo, quizás al final regreso con unas palabras en español también. I'm really pleased to be here for a couple of reasons. One is, as was mentioned, I actually went and got my undergraduate degree at UC Santa Cruz, and I taught at UC Santa Cruz between 97 and 96 and 2007, and my cell phone is still 831. So you can tell I've got a little bit of 831 pride. But I was a little bit confused because I was thinking about this Latino role model. I definitely know what it is to be Latino. I've been one all my life. But what does it mean to be a role model? And when I thought about that, I realized that what I wanted to communicate and what was communicated so beautifully by those earlier students, lo que estaba comunicando con tanta belleza por estos estudiantes que estaba hablando antes, is that the idea is not just to model with your own success. El éxito tuyo es importante, but it's also that we need to model a different world, in a different world infused with justice. And that our role is not just to beat the odds. We love those stories when people come from hard circumstances and make it. But our role is to change the odds, to create the circumstances so that more people can be lifted up. And that means for those of you who I hope make it to the university, that you begin to think about how you open the doors for others. So a little bit of a context. You live as students
in times of dramatic change. The most obvious of these is the pandemia, the COVID crisis que nosotros estamos confrontando, that we are confronting. But what is important about the COVID crisis is not just the disease, but what it reveals. I have been saying that COVID is the disease that reveals our illness, nuestras enfermedades. In terms of the racial wealth gap, the fact that Latino and Black families have so little wealth that they felt forced to work in dangerous circumstances. It revealed the lack of access to healthcare. It revealed how many of our families lacked legal status and therefore didn't get assistance from the federal government. And because of those different dimensions, while some have talked about the need for recovery, it's important to realize that we do not want to go back to a normal that didn't work, to a normal in which some of your parents, and maybe you, feel threatened by immigration authorities at every moment, to a normal where jobs pay too low and healthcare is too scarce. What the COVID crisis has revealed, lo que nos da como una visión la pandemia, is our responsibility to change that normal, la responsabilidad nuestra de cambiar el mundo, so that we can create a different world, restructured, reimagined, where everyone can succeed. So you live in dramatic times, and also dramatic times of possibility, because people are beginning to recognize the need to do this. This has also been a year, not just of online learning, but of a reckoning with racism deeply embedded in U.S. society. It was made most obvious by the murder of George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, and the protests that emerged across the country. Esta ola de protestas que surgió por todo el país en el año pasado sobre la cuestión de racismo, particularmente por parte de la policía. But that has created a big shift and change in our consciousness. People are increasingly aware of the role of the police. People are increasingly aware of the need to tackle and center anti-Black racism. They've become aware as well of the way in which our anti-Indigenous history, the taking of the land that is now California and the United States, is so central to the American story. This confrontation with racism, particularly anti-Black racism, is critical for the Latino community. Because if you think about the way, particularly Latin American immigrants have been disappeared, have been othered, have been made to feel less than, that is because of the racialization of immigrants. When the immigrants were coming in the 20th century, they were mostly white. They were welcome. Now that the immigrants that are coming are mostly brown, Latino, and Asian, the welcome isn't there. Entonces yo creo que es muy importante para la comunidad latina de confrontar su propio racismo contra afroamericanos y la negritud en los países de América Latina y hacer una conexión con otras comunidades de color para tener una coalición contra el racismo, porque en esta coalición es el futuro también de la comunidad latina. That is, in our connections together with other communities, we can realize our future as Latinos. Perdón que lo interrumpa, doctor Manuel Pastor. Estamos tratando de arreglar la interpretación al español. Entonces, si nos da unos minutitos mientras nuestros técnicos arreglan esto para que nuestra gente, para que la gente que solamente habla español pueda entender su mensaje que es tan importante, que queremos ¿Sería que se mejor lo que yo lleven haga lo demás en a casa. español?
Como guste, como Ok, usted ok, prefiera, pero sí. ok, lo voy a cambiar entonces de español. Muy Entonces bien, yo creo muchas que gracias. la última dinámica que es importante, y perdón, no me di cuenta con las notas que el español fue el lenguaje preferido. Eh, entonces, yo creo que también estamos en un momento profundo a nivel político también. Nosotros hemos visto por el asalto por el capital el 6 de enero una combinación de una minoría que estaba tratando de negar el voto de la mayoría. En este acto sí hay algo político por parte del partido, pero quizás también más importante es la cuestión racial que motivó a estos protestantes de atacar el capital. Y fue un asalto no solamente contra el gobierno estadounidense, pero sobre la idea de una democracia multirracial. Entonces yo creo que estamos confrontando la pandemia, estamos confrontando este momento de darnos cuenta de los raíces tan profundos de racismo en este país y este momento político en que la cuestión racial es tan evidente y tan importante en el futuro del país. Y en todo eso nosotros tenemos que levantar la cuestión de justicia racial y equidad racial y darnos cuenta que nosotros tenemos que poner eso al centro de nuestras luchas políticas, comunitarias, para un futuro mejor. Este es muy importante para el estado de California y para los estudiantes y los líderes que ustedes son, los líderes futuros del estado de California. ¿Por qué California? Porque nosotros hemos experimentado en este país el cambio demográfico que está experimentando el resto del país ahora. El cambio demográfico entre los años 1980 y 2000 es exactamente el cambio demográfico que está ocurriendo en el país de los Estados Unidos entre 2000 y 2050. California realmente es el futuro del país. Y a la misma vez nosotros sabemos que en los 90 este fue un estado con un conflicto increíble racial antimigrante que ocurrió con la proposición 187 y el ataque contra migrantes. Nosotros hemos vivido por estos momentos tan difíciles, hemos llegado al otro lado en muchos sentidos de este conflicto político y tenemos una responsabilidad de enseñar al resto del país cómo es que puede sobresalir de esta situación y llegar a una democracia multirracial. Entonces hay un papel espacial para todos de ustedes como líderes del futuro de, uh, de reconocer las lecciones de California y entregar estas lecciones al resto del país. Entonces, llegando a algunos pensamientos finales. Yo recibí la pregunta para motivar esta discusión, ¿cómo es la educación un herramienta para la liberación? Yo creo que es una pregunta importante, pero también tenemos que cambiar un poco. Yo creo que sí, educación es algo muy importante para la liberación, porque la educación puede dar las habilidades, documentos, los degrees, desde un doctorado o bachillerato, diciendo que sí estamos calificados por algunas posiciones. Entonces, nos puede liberar a nosotros como personas, autoliberación. Pero la educación también es importante para darnos cuenta de la situación política, económica, social que confronta y que limita las posibilidades para nuestras comunidades. La educación nos puede nos puede ayudar en entender la situación política social que tenemos que cambiar y nos da
también las habilidades, los herramientas de analizar datos, de hacer discursos, de leer y escribir libros que pueden ayudarnos a cambiar el sistema. Entonces, sí, la educación es algo muy importante para liberación, pero también la liberación es muy importante para la educación. Escuchando lo que estaban diciendo estos estudiantes antes, me di cuenta de ellos hablando de cuestiones que se dice en inglés imposter syndrome. Es decir, llegando a una universidad, esta situación es muy diferente, las clases son muy difíciles, hay otros estudiantes que han recibido una educación a nivel secundaria que tenía muchas más clases avanzadas y tenía quizás oportunidades y varios programas afuera de las clases tradicionales para preparar más para la universidad. Y a veces nos da la percepción que quizás no cabemos en la universidad, que quizás no es algo para nosotros. Pero la liberación de estas ideas, dándonos cuenta que sí pertenecemos a la universidad, nos puede quitar las dudas, quitar las desconfianza y dar lo que necesita para sobresalir en esta situación. Entonces, liberación de las dudas. También liberación política, porque la única manera en que vamos a preparar no solamente a algunos estudiantes, pero todos los estudiantes para llegar a la universidad, recibir notas buenas y salir a unas carreras profesionales. Es cuando nosotros llegamos con la voluntad y el poder político para tener el nivel de inversiones que necesitamos en nuestros sistemas escolares a todos los niveles. Entonces, liberación política, no solamente liberación de nuestras dudas. Y también tenemos que liberarnos de mirar solamente a nuestra comunidad. Sí, soy latino. La mayoría de los estudiantes y los padres escuchando, me imagino, son latinos. Y debemos tener orgullo en ser latinos, en nuestra cultura de sobrevivencia, de la capacidad de resistir, de el amor de la familia, etc. Pero nosotros como los latinos no vamos a estar liberados de este sistema que está tratando de prevenir nuestro progreso si no hacemos esfuerzos de unificar con otras comunidades y trabajar conjuntos para cambiar la situación política, económica, social que refleja el racismo estructural y la desigualdad económica que es parte de este país. Entonces yo creo que es importante educarse, no solamente para tu propio éxito, pero para ser un modelo de integrarse no solamente en la educación, pero en la lucha por justicia y reconocer que tu papel es no solamente tener su propio éxito, pero abrir las puertas para los que quieren entrar y los que te van a seguir. Y yo creo que es importante reconocer lo que estaba diciendo antes, nuestras alianzas con otras comunidades, la necesidad de unir con otras comunidades para realmente cambiar el sistema, para dar chance a todas las personas en nuestro condado, nuestro estado y nuestro país. Entonces, yo quiero terminar hablando de el modelo que sigo yo, que es latino.
Yo creo que, me imagino que algunos de ustedes creen que si estamos hablando de un modelo de seguir, que debemos identificar un político, un profesor, un abogado, una persona con mucho éxito y mirar dónde queremos ir. Pero para mí el modelo es mi padre y ese me recuerda de dónde vengo. Mi padre no fue abogado o profesor o político. Fue un cocinero, fue un trabajador limpiando edificios y al final una persona reparando aire acondicionados. Llegó a los Estados Unidos en los 30 de Cuba, sin papeles, sin documentos. Recibió su camino a ser ciudadano cuando venía la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y tenía la decisión de ser deportado del país o de ser parte del ejército de los Estados Unidos. Decidió el segundo, regresó de la guerra y una persona que salió de la educación en el 6º grado, después siguió a trabajar con dignidad y al final ser el modelo mío. ¿Y por qué? Porque de el pasaje de mi padre y de su personalidad, seguramente yo aprendí la importancia de resistir y trabajar, pero también aprendí 3 cosas importantes. Uno es una curiosidad intelectual, porque mi padre, aunque no fue una persona con muchos libros, solamente teníamos 2 libros en mi casa cuando estaba creciendo yo. Fue una persona que siempre estaba tratando de entender el mundo y también tratando de aprender cómo funciona un carro, cómo funciona la electricidad y podía reparar cualquier cosa. Me imagino que ustedes tienen algunos padres y madres como así. Y de él aprendí que no hay algo tan difícil que no puede entender, figurar, recoger una maestría de la cosa. Entonces, aprendí de él la curiosidad y la confianza. También aprendí de él la solidaridad. Una vez, cuando tenía como 10 años, mi padre tenía un accidente en el trabajo y perdió mucho tiempo no trabajando por el accidente. Cuando llegó el momento de regresar al trabajo, la compañía llegó y pidió que él regresaba al trabajo el día siguiente porque los doctores estaban diciendo que ya estaba en buena salud. Pero el hecho fue que el sindicato de mi padre estaba de huelga y entonces el día cuando mi padre iba a regresar al trabajo, llegó a la línea de los piqueteros, de los huelguistas, de mantener su solidaridad con los otros obreros. Cuando yo tengo mis éxitos de ser profesor, de recibir premios, de publicar libros, etc., yo siempre tengo en mi mente mi padre, su inteligencia, su solidaridad. Él fue
el modelo que quiero seguir. Me imagino que ustedes, los estudiantes, pueden mirar a mí, pero también pueden mirar a sus padres, pueden mirar a los otros estudiantes que son parte de este grupo y ver su inteligencia, sus posibilidades y las posibilidades tuyas. Y a la misma vez reconocer que ninguna de estas posibilidades van a ser realizados si nosotros no actuamos con solidaridad con la comunidad, con las generaciones que vienen, con los padres, con los maestros, con el sistema que tenemos que cambiar. Gracias. Adelante, creo, por las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Pastor. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Quisiera que las personas que están conectadas con nosotros empiecen a formular sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Mientras se animan, porque los veo un poco, no los puedo ver, pero hasta el momento no he visto ninguna pregunta en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Mientras se animan, doctor, quisiera yo preguntarle, ¿usted en alguna ocasión sufrió de racismo? Y si fue así, ¿cómo lo superó o qué hizo en ese momento? Solamente puedo escoger una ocasión. Yo creo que es importante, por ejemplo, cuando yo fui en la secundaria, yo no estaba identificado como estudiante que podía ir a la universidad. Eso fue en los 70. Y de hecho estaba dirigido a lo que yo llamaba el programa para drogadictos. Eso fue todos los delincuentes en la escuela. Eso fue el grupo con quien estaba identificado. Y entonces este fue un racismo por parte de la escuela secundaria y por los maestros allí que no podían entender o no podían ver la posibilidad de ser un estudiante de clase obrera de una familia latina en la comunidad en que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, este fue al principio de mi carrera académica. Yo recuerdo en la escuela graduada un evento en que un profesor muy importante, él tenía una oficina al lado mío y la oficina al lado mío alguien entró ilegalmente para robar algunos exámenes y él estaba tratando de entender cómo podía hacer. Y yo mostré a él que se puede cambiar, de hacer algo con la puerta, porque yo fui una persona que estaba trabajando en la construcción y tenía mucha inteligencia sobre esta cuestión. Pero él me dijo, bueno, ustedes como latinos deben saber cómo pueden entrar ilegalmente en una oficina. Y ese es un profesor mío que también fue muy importante a la carrera futura mía. Yo creo que, y también cuando llegué a ser profesor, fue dudas en la primera universidad, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante reconocer que este es un mundo que estaba tratando de disminuir sus capacidades. Estaban diciendo que los latinos, los afroamericanos, no tienen la habilidad de sobresalir en esta situación. Es importante que nosotros tenemos que darnos cuenta de las posibilidades, de las habilidades que nosotros tenemos y rechazar estos mensajes que no podemos sobresalir. Entonces yo creo que estos fueron algunos momentos más directos o más relevantes a los estudiantes, pero también yo tengo un montón de historias. Me imagino tú también. Bueno, parece ser que ya se animaron a hacerle preguntas. Judith Camacho le pregunta o le comenta, ¿nos puede compartir más sobre el reto de ver el racismo en la comunidad latina y cómo aprender a liberarnos de esto para poder ser más solidarios con las comunidades negras afroamericanas en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que nosotros sabemos que eh, eh, nuestros países de origen o países de origen de nuestros padres también tienen su propio racismo. A veces tiene una historia como mestizaje en México, de democracia racial en partes de eh, América, Sudamérica, que probablemente el racismo no es tan severo en nuestros países, pero ya sabemos que el color es muy importante en nuestros países y entonces nuestros padres llegan con nuestras actitudes. Y llegando a los Estados Unidos no es un lugar que está tratando a nivel diario de quitar el racismo que tienen las poblaciones. Entonces, realmente está tratando de reforzar este racismo. Entonces, yo creo que es muy importante confrontar el racismo cuando nosotros oímos. Entonces, por ejemplo, si es una conversación con otros estudiantes y todos son latinos, pero una persona dice algo que tú crees que es antinegro, antiafroamericano y no refleja una actitud de solidaridad, aunque no hay una persona negra en el círculo, una persona afroamericana participando en la conversación, es importante elevar la cuestión y decir que nosotros tenemos que confrontar esta actitud en nuestros propios círculos. Para hacer eso, yo creo que es muy importante entender la historia de los afroamericanos en este país y la historia del racismo antinegro en este país y reconocer que este le da el terreno del racismo que también está confrontando a los latinos en este país. Entonces, yo creo que tenemos que educarnos y tenemos que educar a los demás, particularmente en las situaciones cuando no hay un afroamericano en el cuarto o en la conversación, porque estos son los momentos en que nosotros dejamos un comentario, sale sin decir que eso no es correcto. Nosotros tenemos que desafiar esta actitud. Hablar por ellos, por los que no están presentes. Eso es. Muchas gracias. Sofía Zúñiga pregunta, ¿cuál fue su primer libro y cómo se inspiró para hacerlo? Bueno, para Sofía, debes saber que cumplí el domingo pasado el libro número 15. Entonces, muchos libros y tengo muchas lecciones. Um, el, eh, yo creo que, no sé si la cuestión es cuál fue su primer libro de leer o de escribir. Estoy interpretando como, lo voy a decir los dos. El primer libro que me afectó fue un libro que fue sobre un abogado que defendió los derechos de obreros y minorías. Y ese me afectó porque me di cuenta que podía seguir una carrera que puede beneficiarte, pero a la misma vez puede ser animado por justicia. El primer libro que escribió fue sobre los programas del Fondo Monetario Internacional en América Latina y cómo estos programas estaban realmente teniendo el efecto de crear más desigualdad económica. No sé si ese fue mucha inspiración, pero lo que aprendí desde escribir este libro y de llegar al libro número 15 el domingo pasado, es lo siguiente que yo creo que es muy importante para los estudiantes. Es decir, que muchas personas me preguntan, ¿cómo se pueden escribir tantos artículos y libros y comentarios? Y el secreto es muy sencillo. Escribir y no parar. Escribir y no parar. A veces lo que pasa es que nosotros tenemos algo que nos han dado como tarea por parte de un maestro que escribir 3 o 5 páginas y la primera página es blanca y
nos da un poco de terror, porque estamos, ¿cómo puedo completar esta tarea? Empezar, escribir, aceptar que las primeras frases que tú escribes van a ser malas. Tú vas a tener que regresar y editar, redactar, cambiar, etc. Pero el secreto es empezar, escribir y no parar. Por ejemplo, cuando yo escribo un libro, cuando termino un capítulo, yo no termino. Yo le doy un poco de páginas o yo llego al siguiente capítulo para que cuando empiezo otra vez, yo empiezo en el medio de la tarea en lugar del principio de una nueva tarea. Escribir, no parar, aceptar que tiene que redactar. Con eso, estas tareas académicas en la universidad no va a ser amenazas, pero oportunidades de expresarte y de redactar y hacer mejor. Muy importante. Muchas gracias. Voy a hacer esta pregunta en inglés, pero si por favor, doctor, nos puede contestar en español y nuestro intérprete lo dirá en inglés. How can students know about what kind of college will support their identity as Latinos and their future career? Bueno, ¿y tú vas a traducir esta pregunta en español La también? pregunta sería, ¿cómo es que los estudiantes pueden saber qué tipo de colegio o universidad puede apoyar su identidad como latinos y su carrera en un futuro? Perfecto. Yo creo que eso es una cuestión muy importante. Yo creo que es muy importante hablar con los estudiantes que ya están allí y aprender cuáles son las experiencias que ellos tienen allí. Tienen una experiencia de ser aceptados, tienen una experiencia de ser rechazados, qué tipo de apoyo está allí, cómo es la comunidad latina y si la comunidad latina está haciendo alianzas con otras comunidades de estudiantes. Yo creo que eso es muy importante también. En términos de carreras futuras, yo creo que es importante, y eso refleja un poco de la experiencia mía, preguntar cuáles son las oportunidades de hacer investigaciones con profesores. ¿Cuáles son las oportunidades de formar relaciones con estos profesores, particularmente en la tarea de investigación? Yo digo eso porque después de la universidad, si una persona, un estudiante quieren entrar a una escuela graduada, una carrera, la referencia por parte de un profesor es muy importante. Y también la mejor manera de realmente llegar a conocer un profesor es trabajar con este mismo profesor para que esta persona pueda mirar persona a persona sus habilidades, que eso no siempre está reflejada en una clase. Otra cuestión, con otra dimensión. Si usted puede formar esta relación en las clases, sienta enfrente, no detrás. Llega a los primeros escritorios para tener una relación. Levanta tu mano para preguntar, pide asistencia por parte de los profesores. Lleguen a las horas de oficinas porque lo que va a aprender de los libros, de las computadoras y de las clases es muy importante. Pero también nosotros tenemos que hacer redes, es decir, conocer a personas que puedan ayudar. Y un profesor tiene una posición en que se pueden hacer recomendaciones a oportunidades. Pero ese solamente va a pasar si este profesor te pueden
te puede reconocer. Y para eso ustedes tienen que poner tu cara, tu voz, tu personalidad y tus habilidades presente para que el profesor pueda percibir. Muchas gracias. Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero quisiera que nos contestara esta última pregunta de Rosario y Misael Bolaños. Buenas tardes. ¿Cómo supo cuál era su carrera a seguir? Otra vez, ¿cómo supo cuál era su carrera a seguir? ¿Cómo eligió su carrera? Oh, muy sencilla la historia. Yo recibí mi doctorado como economista y fui para recibir el doctorado como economista. Una historia interesante. Yo recibí como subgraduado. Mi experiencia fue en la Universidad de California, Santa Cruz, cerca de ustedes, y recibí un degree, un BA, en la cuestión de inglés y ser escritor y otro en economía. Pero decidí ir para ser economista por la siguiente razón, que estaba tratando de cambiar políticamente el mundo a un mundo, a una nación más justa, de quitar nuestro racismo, de crear más oportunidades por gente de familias de la clase obrera, de crear un mundo más unificado y con más alianzas con otros grupos. Y siempre me estaba diciendo que, bueno, quizás podemos hacer eso como sueño, pero en la realidad económica no tenemos suficientes recursos. Yo decidí que sería muy importante aprender de economía para ver si ese fue real o fue algo que podía rechazar y cambiar. Y fue algo que podía cambiar y rechazar, y es por eso que decidí de ser profesor, educador y economista. Pero siempre en eso he tenido como la estrella del norte, como la visión para mi carrera, la cuestión de cambiar el mundo a un mundo más justo. Sí, quiero tener mi éxito propio, tengo un trabajo que me paga bien, tengo algunos premios, tengo una posición muy segura, etcétera, etcétera. Pero lo que me da lo más orgullo es cuando yo veo que las investigaciones mías, los libros míos, los datos que estoy produciendo están en las manos de grupos comunitarios que están tratando de crear un mundo más justo, que está tratando de confrontar el racismo, que está tratando de elevar la comunidad latina. Entonces, para terminar, ustedes, yo creo, ojalá que deben sí tener su propio éxito, estudia, trata de entrar en una universidad muy buena, etc. Pero reconozcan siempre sus padres, su comunidad y su obligación de crear un mundo en que los demás y todos los demás pueden tener el mismo éxito. Gracias. Muchísimas gracias. Mejor no lo pudo decir. Sin duda alguna es una tarea de todos nosotros el abrirle las puertas a los que siguen para hacer un mundo más justo. Gracias. Ahora continuamos con la siguiente parte de nuestro programa. Tengo el orgullo de presentar al doctor Ferris Sabah, superintendente de escuelas del condado de Santa Cruz, quien ya se encuentra con nosotros y está listo para darnos su mensaje en esta tarde. Adelante, doctor Ferris. Muchísimas gracias, señora García.
Con humildad y aprecio me dirijo ante ustedes esta tarde para agradecerles su presencia y su participación. Ha sido una mañana maravillosa, ¿verdad? Gracias a todos por estar aquí y un agradecimiento especial a nuestros presentadores que nos alientan y nos inspiran. Este ha sido un año desafiante debido a la pandemia y esta conferencia nos ha ayudado a inspirarnos. Agradecemos todas las formas en que los estudiantes, las familias, los educadores y la comunidad han dado un paso al frente. Y estamos ansiosos por volver a la escuela para seguir los pasos, para seguir construyendo el éxito. Como dijo el doctor Pastor, no solamente como individuos, sino para toda la comunidad. En las palabras de la maestra Capielo, a nuestra juventud, ahora es hora de lucir. Gracias a Senderos, a nuestro increíble comité de planeación y a nuestros voluntarios por apoyar y expandir esta primera conferencia virtual de modelos latinos a seguir. Hemos oído las historias de nuestros presentadores, historias de desafíos, de esperanza y de logros. Y esta conferencia también tiene su historia. Queremos agradecer a las escuelas de la ciudad de Santa Cruz y líderes como Fe Silva y Nereida Robles por crear este evento hace 11 años. Para Cabrillo College, la Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz y todos nuestros colaboradores y patrocinadores educativos, comunitarios y comerciales, nos da muchísimo honor y gusto haber podido participado, colaborado en hacer realidad esta conferencia, ayudando a los presentadores a compartir sus historias y sus experiencias con nosotros. También Digital Nest nos va a ayudar con crear una grabación de este evento para que puedan volver a ver, para que se pueda volver a verse y compartirse con otros. Se les enviaremos el enlace de esta grabación en unas semanas.